Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Social Riquelme Rosales, soy de la Brigada 601 de la materia de Laboratorio Electrónica 2 y ahora les vengo a hablar de los circuitos implicados durante la práctica dentro de la simulación. Bueno, lo que vamos a tener principalmente va a ser la conexión del amplificador operacional, en este caso un LM741. Realmente cualquier LM o a mi conocimiento cualquier LM funciona. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar simplemente es una amplificación. Lo que vamos a ver dentro de la práctica va a ser cómo es que funciona un amplificador operacional al momento de no tener retroalimentación, es decir, a lazo abierto, y teniendo una retroalimentación, o sea, a lazo cerrado. Aquí principalmente tenemos el primer circuito, es un LM, igual en lazo abierto, donde vamos a tener el primer voltaje, que en este caso va a ser 2 volts por la entrada inversora, y la entrada no inversora va a estar conectada a tierra. Va a tener una alimentación de más 15 y menos 15 volts en la salida, en las entradas de voltaje, y en su salida va a tener el multímetro en el cual nos va a dar la salida. En este caso nos va a mostrar que la salida es de menos 14 volts, que se asemeja prácticamente a lo que tenemos en la práctica en los apuntes de la tabla. Bien, pasamos al siguiente circuito, el cual es el mismo amplificador, solo que en vez de tener la señal del voltaje por la entrada inversora, la va a tener por la no inversora. Va a ser lo opuesto en teoría, así que nos tendría que dar un voltaje positivo, que como lo indica el multímetro, tenemos 14 volts, lo cual es correcto. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué este voltaje es negativo y por qué este voltaje es positivo? Bueno, lo que pasa es que al momento de que entra por la entrada inversora dentro de esto, vamos a tener un cambio de fase. Bueno, en una onda de corriente alterna, si lo interpretamos así, se cambia la fase. Si una onda entra de positivo y luego va a su fase negativa, lo que hace es invertirlo en su salida. Invierte y va a tener primero su fase negativa y luego su fase positiva. Es lo que pasa, pero al momento de tener corriente directa solo tenemos un estado, positivo constante o negativo constante. Al entrar por la inversora se invierte el signo a negativo y al tenerlo por una inversora se mantiene. ¿Por qué son 14 volts? Porque se está alimentando con 15 volts. Teóricamente, un amplificador de lazo abierto tendría una ganancia muy grande o casi infinita, pero realmente ya en la práctica se mantiene o se asemeja mucho al voltaje que se le está alimentando. Bien, ahora pasamos a leerlo con los osciloscopios. En el primero, donde la señal la tenemos en la entrada no inversora, perdón, en la entrada inversora con un generador de funciones, un generador de pulsos. En este caso tendremos 2 volts pico pico para todos los que vamos a utilizar en los próximos diagramas. Leemos el primero donde tenemos la entrada inversora, acomodamos esto y tenemos que el voltaje de salida es de 28 volts. ¿Por qué sale como menos 28 volts? Por lo mismo de la entrada que está entrando por la entrada inversora, entonces se invierte su fase, pero no quiere decir que no sea utilizable, realmente son 28 volts, pero como está en un constante cambio y dependiendo de la lectura que vayamos a hacer, es como se va a interpretar con el signo, pero realmente son 28 volts. Y obtendremos lo mismo del segundo amplificador. Una vez acomodamos sus fases en el pico más alto y el pico más bajo, igual tenemos 28 volts aproximadamente. Y estos son los circuitos de lazo abierto. Ahora, pasamos con los circuitos de retroalimentación o de lazo cerrado. En este caso tendremos una variación. Una retroalimentación donde la resistencia de la entrada y la resistencia de retroalimentación tienen el mismo valor y donde son diferentes, como en este caso aquí abajo. Ok, primero veremos lo que pasa cuando tenemos una resistencia igual en la retroalimentación y en la entrada o en la señal de entrada. Bien, en este caso va a pasar exactamente lo mismo en los dos amplificadores, puesto que se mantiene y se respetan los valores de la resistencia. Entonces no va a haber una variación porque este y este hacen exactamente la misma función como lo vemos arriba, solo que se invierten los signos en teoría. Así que lo que tendríamos en este amplificador al principio, pero al tener una retroalimentación, se mantiene que es de 1.997 volts negativos estables, en teoría estables. Y lo mismo pasaría con este circuito. Tendría el mismo valor, que aproximadamente puede ser entre 1.90 y algo a 2.0 y algo.
pero es exactamente lo mismo. Lo mismo pasa con estos amplificadores. La diferencia es que se va a invertir el signo con estos amplificadores que tienen resistencias diferentes en la retroalimentación y en la señal de entrada. En el primero, donde tenemos la señal por la entrada inversora, tenemos que nos da un voltaje menos 14 volts. Y en el segundo tenemos que nos da un voltaje de 14 volts. Como dijimos, se invierte el signo dependiendo de la entrada por donde está pasando. Ahora, pasamos a verlos con los osciloscopios. En este caso observaremos primero los mm, las resistencias, las cuales tienen el mismo valor en su resistencia de retroalimentación y resistencia de señal de entrada. Acomodo sus fases desde el osciloscopio para que nos lea, porque lo tenemos en, por así decirlo, en congelación, si lo podemos decir, y vemos que aquí abajo tenemos T1 y T2 y al final el resultado de las dos nos da un resultado de 3.97 volts. Lo mismo nos pasaría con el segundo. Este lo tenemos en constante. O bueno, no pasa lo mismo. Perdón, discúlpenme. No pasa lo mismo. ¿Por qué? Puesto que este está recibiendo un tipo de señal distinta cuando lo tenemos en una entrada no inversora. Es decir, en una entrada no inversora, con una corriente alterna o con un generador de funciones o de pulsos, vamos a obtener o generalmente obtendremos el valor con el que se le alimenta al amplificador operacional. Cosa contraria que no pasa con el amplificador cuando se le inserta una señal por su entrada inversora. Este se mantiene en un ciclo constante y tenemos una salida diferente. Lo mismo pasará cuando tenemos resistencias de diferente valor en la resistencia de retroalimentación y la resistencia de entrada. Aquí lo que tenemos es un valor de, de 28 volts, perdón, de 28 volts, y cuando entra por la entrada inversora y cuando está por la no inversora, obtenemos que nos da un voltaje de menos 14 volts, dependiendo de dónde hace la lectura, en su fase positiva o en su fase negativa, pero tendremos 14 volts. Y eso sería la explicación.